puedes aplicar una división o puedes aplicar muchos trucos, ¿no? Por ejemplo, esto tú puedes hacer lo que aparezca en 4, ¿no? Y eso simplemente tú puedes decir multiplicar por 2, dividir entre 2, ¿no? Eso va a ser justamente 4, ¿ves? Entonces puedes aplicar ese truco también, ¿ya? O simplemente haces una división directa, ¿no? Con la división también se puede hacer. Entonces eso va a ser simplemente un medio, ¿no? Porque el 2 vamos a multiplicar, ¿ya? Y así va a aparecer justamente 4x, ¿ya? Y el otro multiplicado menos 6 va a ser, ¿no? Y denominador copiar, pegar, que es 4x más 3, diferencial de x. Una forma es que tú hagas aparecer en el numerador esta expresión, esta misma, ¿ya? Que aparezca en el numerador, igualito, ¿ya? Como ya tienes 4x, entonces más 3 vas a hacer aparecer, ¿no? Entonces, eso simplemente es como hacer un pequeño artificio. De coeficiente, un medio negativo se mantiene. Entonces, tú directamente puedes escribirlo, lo que es 4x más 3, ¿ve? Y entonces, automáticamente ya no va a ser menos 6, sino va a ser menos 9, ¿no? Porque más 3 menos 9 sigue siendo menos 6, ¿no? Una forma. Y aquí 4x más 3, diferencial de x. Ahora, simplemente una forma podríamos agruparlo estos dos, ¿no? Ya, porque cosa que es el mismo del denominador. Entonces vas a hacer una distribución, ¿no? Del denominador. Pues así vamos a tener. Ya, disculpas, estimados, ya este más acabamos, después continuamos con nuestro avance. ¿Ya? Ay, perdón, me falta menos un medio por delante, ¿no? Ya. Aquí entonces, menos un medio. Integral. Entonces vamos a hacer la distribución del denominador, perdón. Entonces, obviamente puedes simplificar mentalmente también. Ahí vas a tener 4x más 3, denominador que es lo mismo. Y el otro vamos a separar, ¿no? Que el numerador va a ser menos 9. 9 directamente y hasta el signo negativo aquí. Y denominador 4, x más 3. Y diferencial de x. El coeficiente un medio se mantiene. Integral, aquí se va a simplificar. Como es mismo, entonces va a ser 1. Menos 9 sobre 4x más 3. Diferencial de x, ¿no? Entonces, integramos. La integral es inmediata en este caso, ¿no? ¿Ya? Integral inmediata, ¿qué vamos a hacer? Un medio se mantiene por delante, ¿no? De esto va a ser x. ¿Cuánto sería la integral de esta parte, estimados? Menos. Menos 9 logaritmo natural de 4x más 3. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿tienen alguna observación? Sí, está bien. Falta el 4. 9 dividido entre 4. Excelente, estimado. No, si ya el minuto estimado ya se ha tirado, le falta el 4. Correcto. Muy bien. Eso es. Claro, porque este 4, ¿no? ¿Qué es esto, no? Por reglas de la cadena, si derivan, va a ser el mismo, ¿no? Pero si se han olvidado ese 4, ya pues nos hemos tirado por ese pequeño detalle. Correcto, eso sería, Esteban. No sé si tiene alguna consulta más. Sí, está bien, gracias. Oh, sí. Por ejemplo, no es el único camino, por si acaso. Ya puedes hacer con una división directamente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Ya? Podría ser mucho más corto tal vez con la división. Por ejemplo, aquí teníamos, ¿no? Aquí era, obviamente en este caso no necesitas esto. O aquí, ¿no? Como ya tenías esta parte, puedes dividirlo. ¿No? Dividirlo y prácticamente vas a llegar a este mismo. A este mismo vas a llegar. Y después lo integras. ¿Ya? Bien, continuamos entonces.
Bueno, ¿qué hicieron hoy día? Yo creo que hicieron separables y homogéneos, ¿no? A ver, me comentan, por favor. Solo separables, creo. Ya, solo separables, listo. Separable es cambio de variable. Ya, eso es separables y reducibles a separables, ¿no? Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ok. Ya, gracias. Bien, no lo tengo el libro, pero tengo un libro antiguo. La versión antigua tal vez es la misma, no lo sé, porque creo que como hay un polémico que decía en el grupo, ¿por qué 60 bolivianos? Si es una fotocopia, ¿no? Yo lo tengo la fotocopia. Ya creo que hizo hacer bonito. Yo también voy a comprar después del curso de invierno, autografiado y todo, ¿no? Ya le hablé al ingeniero, me lo va a vender. ¿Ah? Listo. Entonces, bueno, tal vez son otros ejercicios, pero no sé, los que han comprado el libro me van a ayudar, pues, ¿ya? Ya, por ejemplo, aquí dice, en la fotocopia está en la página 15, y ahí lo tengo la fotocopia, donde dice cuestionario, resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Ya, la primera pregunta, que es justamente está en la parte de separables, ya, es así. Tangente de X por seno de Y, diferencial de Y, más coseno de X, cuadrado, perdón, coseno al cuadrado, cotangente de Y, por diferencial de Y, igual a 0. Ya, no sé si los que han comprado el libro es la misma, a ver, no sé si me colaboran por favor. O tal vez cambió, ¿no? Dicen estimados. ¿Lo tienen ese ejercicio? ¿En qué página dijo Ausi? 15 está en la fotocopia, no sé si en el libro que han comprado, que está hecho en una editorial, posiblemente está en otra página, pero es la tarea, el cuestionario de la parte separables y reducibles a separables. No es seno al cuadrado, ¿sí? A ver. Sí. Caramba, esto no, sí, esto es al cuadrado, sí, gracias. De X, sí. Ya mira que estoy copiando mal, entonces, sí, de X, mira del otro creo que estoy copiando. ¿Así está en el libro que han comprado? Nadie ha comprado. Ni modos. Ya. Entonces, este ejercicio es separable, ¿no? Entonces, normalmente aquí el truco ya no les voy a decir, ¿no? Por ejemplo, esto sería, es en función a y esto es en función a X, ¿no? Entonces, lo que estoy subrayando, mejor lo voy a remarcar, ¿ya? Mejor lo voy a remarcar. Entonces, eso es lo que les ha indicado el ingeniero, ¿no? Esto porque hay diferencial de X, pero esto es en función de otra variable, en función de Y. Y aquí hay diferencial de Y. Y esta partecita no está en función de Y, sino en función de X, ¿no? Entonces, lo que he marcado, ¿no? Todo lo que he marcado, tenemos que hacer algo, ¿no ve? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo modifico? Despejarlo. No, pero no les enseña el ingeniero así. O sea, tengo que... exacto, multiplicarlo. Muy bien, atendido, ¿no? Despejar, no. Multiplicar entonces por 1 sobre ¿cuánto? Seno cuadrado de Y, ¿no? Y coseno cuadrado de X. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les ha indicado el ingeniero, ¿no? Obviamente a veces mentalmente lo dice, pero eso es lo que debemos hacer, ¿no? Listo. Entonces multiplico por todo esto a toda esta ecuación diferencial, ¿ya? Y vamos a tener simplemente, aquí seno cuadrado de Y se va a cancelar, solamente vamos a tener tangente de X, vamos a escribirlo por coseno cuadrado de X, ¿no? Y aquí diferencial de X más
Aquí lo mismo, ¿no? Coseno cuadrado con coseno cuadrado, chao. Solamente va a quedar cotangente de y sobre seno cuadrado de y. Listo. Diferencial de y igual a 0. Ahora, en esta parte, obviamente, pueden aplicar lo que es identidades trigonométricas, ¿no? Podrían, si fuera necesario, lo pueden simplificarlo, ¿ya? O directamente lo pueden también aplicarlo, ¿no? Posiblemente, tal vez se simplifica, pero vamos a intentar simplificar la primera parte, que es tangente de x sobre coseno cuadrado, ¿no? Entonces aquí sabemos que tangente es seno sobre coseno. A ver, vamos a intentar simplificar. Y aquí es coseno cuadrado, ¿no? Listo. O directamente tal vez, ¿no? Tal vez no tanto así, ¿no? Algunos estarán pensando, tal vez podríamos hacerlo así, mira. Aquí escribir tangente. Y el otrito escribirlo como 1 sobre coseno, ¿no? Cuadrado. Entonces aquí tal vez puedo escribirlo mucho mejor. Así sería, ¿no? Tangente de x. Y esto sería 1 sobre coseno es secante, ¿no? Pero tiene exponente cuadrado, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Virus? Ya, entonces así podríamos escribirlo, ¿ya? Aquí pero colocamos las integrales. Integral e integral, ¿no? Listo. Ya, entonces así vamos a escribirlo. Entonces aquí vamos a tener integral tangente de x secante cuadrado de x por diferencial de x más. ¿Pero qué sería el otro, estimados? ¿Qué dicen? Será pues, ¿no? Integral cotangente de y 1 sobre seno va a ser cosecante cuadrado, ¿no? Perdón, y. Diferencial de y igual integral de 0. Ya. Ahora, ¿por qué método resolvemos esta integral? No se me van a colaborar ya, porque al final en el examen ustedes lo van a hacer, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué método hacemos esto, estimados? Sustitución por parte. Exactamente, sustitución. Exactamente, sustitución. Entonces lo vamos a hacer por sustitución. Entonces esto ya lo borraremos. Ya, sustitución. Podríamos hacer cambio de variable. Lo podríamos llamarlo u a tangente, ¿no? ¿Ya? Y derivamos. Derivada tangente secante cuadrado. Y por diferencial de x, ¿no? Ahora aquí, este otro, ¿cuál sería el truco para realizar esta integral? ¿Qué dicen, estimados? El mismo. Ya, el mismo, ¿ya? El mismo. Entonces, ¿a qué le llamo u? ¿A cotangente o cosecante? Ya no importa, W le ponemos mejor. ¿A cotangente? Exactamente, cotangente de y. Tienen que tener tablitas, por si acaso. Ya no estamos en cálculo, ¿no? Ahí era de memoria. Aquí estamos en ecuaciones diferenciales, entonces hay que tener tablitas. Ya, derivada W. ¿Cuál es la derivada de cotangente de y? Menos cosecante cuadrado. Exactamente, cosecante cuadrado de y por diferencial de y. Listo, ya está, ¿no? Ahora simplemente reemplazamos. Incluso este podríamos modificarlo, ¿no? Porque aquí no es negativo, entonces alguien dirá menos diferencial de W igual cosecante cuadrado de y por diferencial de y, ¿no? Que es esta. Bien, ahora simplemente hacer una integral súper sencillo. La verdad no me está gustando este Zoom que lo han actualizado. Yo por fregar lo he actualizado ayer. Pensé que era mucho mejor. Ya. No sé si tal vez si tuvieran alguna duda. Perdón, aquí me estoy equivocando, pero aquí es positivo, ¿no? Ya.
Seguimos. Reemplazando entonces. Integral solamente va a ser u y todo esto es du más integral. Esto es w y todo esto es menos diferencial de w. Y el otro ya pues va a ser constante, ¿no? Integral de 0 es constante, ¿no? Y derivada de constante 0, ya. Entonces esto va a ser u cuadrado sobre 2 integrando, aquí va a ser menos w cuadrado sobre 2 igual a una constante. Podríamos multiplicar por 2 y así vamos a tener u cuadrado menos w cuadrado, aquí va a ser 12 y eso sigue siendo otra constante. Recuperamos nuestra variable original. U vale tangente, va a ser tangente al cuadrado de x, w, cotangente al cuadrado, variable y igual a una constante. Esa sería nuestra respuesta. ¿Hay alguna pregunta, estimados? Tal vez. Ninguna opción. Listo. Ya, perfecto. A ver, no me han avisado, ¿no? Los que han comprado el libro, ¿lo tienen este ejercicio o no? O nadie ha comprado, no sé. Creo que nadie fue a comprar. Yo lo tengo, sí. No tiene. Ya entonces, si alguien tiene la parte de separables, me lo comparten a mi WhatsApp, por favor, y para que lo podamos hacer también de su librito, que es la que les vendió, ¿no? Ya, por favor, me comparten después de la clase. ¿Ya? Bien, pasaré entonces al siguiente ejercicio, que es de su antigua versión de su librito. 2. Raíz cuadrada 1 más x al cubo. Yo creo que no tienen también esto, ¿no? Diferencial de y, diferencial de x igual x cuadrado por y más x cuadrado. Está en la parte de separables, obviamente es separable, ¿no? Ya, antes de separarlo, ya podríamos ya, ¿no? En este caso, aquí vamos a copiarlo nomás esta parte. 1 más x al cubo en raíz cuadrada, diferencial de y. Aquí, podríamos factorizar lo que es x cuadrado. X cuadrado, entonces sí vamos a tener 1, y, más 1 y diferencial de x, ¿no? Lo que está bien pasa a multiplicar. Separando variables. Esto voy a hacer aparecer 1, ¿no? Ya ayer preguntaron, ahora ya se han dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Diferencial de y igual x cuadrado y lo que está aquí, variable x, pasa a dividir. 1 más x al cubo. Y diferencial de x, ¿no? Listo. La primera integral es inmediato, ¿no? La segunda integral lo pueden hacerlo inmediato igual, ¿no? Pero le vamos a hacer un pequeño cambio de variable, ¿no? Podríamos hacerlo un cambio de variable, no sé, u, lo podríamos llamarlo a lo que es 1 más x al cubo, ¿no? Derivo. Ya, a ver, perdón, derivamos. Ya, derivamos. Derivada de u, aquí va a ser 3x al cuadrado por diferencial de x. Pero aquí solamente hay x cuadrado y diferencial de x, entonces ese 3 estaría por demás, ¿no? Entonces pasamos a dividirlo. X cuadrado por diferencial de x. Listo. Ahora reemplazamos, ¿no? Reemplazando, a ver, vamos a tener. Esta parte lo vamos a copiar nomás, ¿no?
1 sobre y más 1, diferencial de y igual. Integral. Esto por esto vale du sobre 3. Entonces, eso voy a escribir a un bordecito. Ahí du sobre 3. ¿Ya? Y todo esto raíz cuadrada de u solamente va a ser, ¿no? Raíz cuadrada de u. Listo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a integrar. Pero, perdón, antes de integrar esto lo traeré adelante, ¿no? Todavía no vamos a integrar. Ya lo pueden integrar ustedes. 1/3. Esto lo vamos a llevarlo al numerador, ¿no? Que va a ser u elevado a menos 1/2, ¿no? O directamente por tabla también pueden hacerlo. ¿Ya? Integrando. Logaritmo natural, y más 1 sobre 1, ¿no? No pasa nada. Igual 1/3. Esto vamos a sumarle más 1, va a ser 1/2, ¿no? U elevado a 1/2 sobre 1/2. Y la constante, ¿no? ¿Ya? Logaritmo natural, y más 1 igual. Aquí haciendo métodos extremos va a ser 2/3, ¿no? Listo. Esto va a ser raíz cuadrada de u. Recuperando lo que es u, aquí está, ¿no? Y tenemos la respuesta. Bueno, ahí lo dejaríamos, ¿no? 2/3 raíz cuadrada 1 más x al cubo. Más constante. ¿Tienen alguna pregunta quizá, estimados? O tal vez he cometido algún error, también me avisan. Esa sería nuestra respuesta. Tienen la palabra, estimados. ¿Hola? Claro, sí. Ya, listo. Pasemos entonces al siguiente. A ver, no sé si tal vez me podrían mandar una fotito del libro nuevo, así para resolverlo también de ese librito, ¿no? No sé si lo pueden hacer alguno de ustedes tal vez, o tal vez ya me mandaron. Está pues justo el Nelman, el polémico, está transmitiendo, ¿no? Al otro. Está bien. El que no le gusta, que no le cae, creo, a él. Él era el que no no era él, ¿no? Él es, ¿no? Que no se lleva bien con Zoom. A ver, no sé si después sí que me manden, ¿ya? Mándenme después, vamos a hacer, creo que ya me llegó esta, ya me llegó. A ver, el nuevo libro. Ah, mira, que es distinto, mira, lo han hecho en látex, además. Qué capos. Dicen mediante, pero esto no es el del ingeniero Romero Sultivo. Ya. A ver, ¿cuál quieren hacer? A ver, lo haremos el 2, ¿les parece? Los que quieren el libro. Sí. Ya, el 2 vamos a hacer. El 2. Pero esto también es 2, ya se van a dar cuenta. 2. Mira, es que bonito, ¿no? Vale la pena comprarlo porque está hecho en donde se hace libros, ¿no? En látex. Wow, interesante. Yo pensé que estaba hecho como su anterior libro en Word. Ya. La pregunta 2 dice que logaritmo natural de x elevado a menos 1. Son completamente diferentes sus ejercicios. Entonces ya nomás me tendré que comprar para hacer de este libro. Igual. X cuadrado sobre y más 1. Ay, perdón. Esto es x nomás. Todo está elevado al cuadrado. Listo. Como ya nos dice que tenemos que hacer mediante separación de variables las siguientes ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces vamos a hacer por ese truco.
Primero aquí voy a utilizar lo que es teoría de exponentes, ¿no? Aquí también teoría de exponentes. Y obviamente voy a pasarlo a multiplicar. Entonces, en esta parte, utilizando por el teoría de exponentes, utilizando el exponente negativo que hemos aprendido ya en colegio, esto va a ser esto, ¿no? Y logaritmo natural de x, ¿no? Y diferencial de y. Igual, esto va a ser por teoría de exponentes, x cuadrado, y más 1 al cuadrado, ¿no? Listo. Y por diferencial de x. Separando variables, esto va a ir a multiplicar. Entonces vamos a tener y más 1 al cuadrado por diferencial de y sería sobre x. O perdón, sobre y. Igual x cuadrado por logaritmo natural de x y diferencial de x, ¿no? Listo. Integral. Creo que en este caso nos conviene tal vez desarrollarlo, ¿no? Lo vamos a desarrollar antes de integrar. Desarrollando, vamos a tener el primero al cuadrado, doble del primero por la segunda, 2y, y más el cuadrado del segundo, 1. Y sobre y, diferencial de y. Esto lo mantendremos. Listo. Bien, en la primera parte va a ser sencillo nuestra integral, ¿no? Mientras en la segunda creo que se va un poquito a complicar. ¿Cómo haríamos la segunda, estimados? ¿Por partes? Sí, ¿no? Sí, Auxi. Ya, gracias. Ya, por partes lo haremos entonces. Entonces ahí lo vamos a decir u al logaritmo natural de x, derivo 1 sobre x por diferencial de x. db sería simplemente x cuadrado por diferencial de x, ¿no? Integramos esta parte. X al cubo sobre 3. Ya. Mientras en la primera parte ya vamos a hacer algún truquito. A ver, la primera integral. Simplemente haciendo alguna pequeña modificación. No, que vamos a distribuir esto, ¿no? Tanto esto, a esto y a esto, ¿no? ¿Ya? Y lo vamos a ir simplificando también. Directo lo vamos a hacer. Va a quedar simplemente que y más 2 y más 1 sobre y por diferencial de y. Esta parte ya estuvimos integrando, entonces esto por esto va a ser, ¿no? Entonces va a ser x al cubo logaritmo natural de x sobre 3. Menos la integral esto por esto, ¿no? Entonces un tercio también lo sacaremos afuera. Ahora multiplicamos esto por esto. Va a ser integral de x al cuadrado simplemente. ¿Ya? Simplificamos con esto, ¿no? Ya. Integramos en ambos lados. Va a ser y cuadrado sobre 2. 2y más logaritmo natural de y igual, esta parte ya está, sobre 3 menos. Aquí va a ser un tercio esto, ¿no? Entonces va a ser un noveno. X al cubo, ¿no? Y la constante. Esa sería nuestra respuesta, estimados. No sé si tienen alguna consulta. ¿Consultas? Pero claro, Auxi. Listo. Claro, pues no, como todos ya hemos aprobado cálculo 1, prácticamente estamos volviendo a hacerlo cálculo 1, ¿no? Ya. Seguimos entonces. A ver, vamos a chequear otrito ahora. Mientras vayan copiando. ¿Cuálcita ahora hacemos estimados? ¿La 3 les parece o es muy fácil? O la 4, no sé.
Bueno, no dicen nada. A ver, entonces la 3, pues. Ya, a ver, la 3. Mejor si lo hacemos todos, ¿no? Porque yo creo que hoy día van a empezar a resolver o mañana en la mañana y así para la tarde van a tener ya duditas, ¿no? Entonces vamos a resolver mañana. Ya, a ver, la 3. 3, 3, 3. Ya la 3 dice diferencial de tita. Diferencial de t. Igual. Coseno de t, entre paréntesis, coseno de doble ángulo, menos coseno cuadrado, listo. Obviamente este variable separable, ¿no? Entonces, separando variables. 1 sobre coseno doble ángulo, coseno cuadrado, de ángulo tita, diferencial de tita, igual. Coseno de t, diferencial de t, ¿no? Sería entonces nuestro integral. ¿Qué sugieren, estimados? Obviamente la segunda integral de la derecha es inmediata, ¿no? Tal vez aquí es un poquito, nos vamos a complicar, qué sé yo, ¿no? Pero deben tener alguna sugerencia, estimados. A ver, no sé si lo tienen, por favor. Cambio de variable puede ser Auxi. ¿Y cuál sería el cambio de variable? Coseno cuadrado de tita. Y después, Auxi sería una identidad porque es un ángulo doble, con un ángulo simple no se puede hacer nada. muy bien, estimado, ¿no? Tú estás bien despierto. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Probablemente eso nos va a ayudar, porque si lo hago cambio, Tito, no me sirve, no sé, ni hay ni su derivada aquí arriba, ¿no? No me sirve el cambio de variable, ¿no? Entonces, está bien, vamos a hacer lo que vamos a utilizar, dice el compañero, la identidad del ángulo doble, ¿ya? La identidad de ángulo doble. Eso sí nos va a servir, ¿ya? Ya, entonces, a ver, vamos a anotarlo aquí. ¿A qué es igual coseno de doble ángulo? X menos seno al cuadrado de X. De tita, Ya. en este caso. Ya de tita. Entonces, esto dice que es coseno cuadrado de tita más, ¿no ve? No, menos. Y menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen, estimados, los demás? Sí, Auxi. Ya. Entonces tienen que tener siempre formulario, no sé, busquen sus formularios de lo que era de examen de ingreso. Todo eso nos va a ayudar. ¿Ya? Ahora mira que nos damos cuenta de que estos dos, mira, se cancelan, ¿no? Mira, esto es 0, ¿no? Listo. Y simplemente, a ver, vamos a escribir nuevamente. Vamos a tener una integral chiquitita. Uno menos, solamente va a ser seno cuadrado de tita, diferencial de tita. Igual, ahí vamos a volver a copiar. Coseno de tita, diferencial de tita. Ahora aplicando alguna identidad y demás, ¿no? Otra vez identidad trigonométrica, ¿no? Ya, tendríamos 1 sobre coseno es secante, ¿no? Entonces va a ser menos, ¿no? Integral de menos secante cuadrado. No, si gustan, multiplican por un menos, ¿no? Para no tenerlo aquí, multiplicarán por un menos, ¿ya? Y así se va a volver positivo, ¿no? Entonces, integral de 1 sobre seno es cosecante, ¿no?
cosecante al cuadrado de tita, diferencial de tita, igual, pues ahí va a ser menos coseno de t. Ay, perdón. A ver, un ratito voy a recibir una llamadita ya. Mientras tanto, vayan integrando, por favor. ¿Qué tal, estimados? ¿Lo hicieron? A ver, díctenme, integral de cosecante es igual a... Menos cotangente. Exactamente, menos cotangente de tita igual. Integral de coseno es solamente seno, ¿no? Y la constante, ¿no? Y podemos multiplicar por menos, así se vuelve positivo, también positivo, y menos constante, si se trae constante, mayúscula vamos a colocar. Eso sería la respuesta, estimados. No sé si tienen alguna consulta posiblemente. Bueno, creo que no. Ya, continuamos entonces. A ver, vamos a ver. A ver cuálcito les parece ahora. Creo que tal vez ya lo pueden escoger, ¿no? La 4 es sumamente sencillo, ¿no? No sé si, o quisieran que les dé la pauta, no sé si tal vez lo pueden hacerlo. ¿Qué opinan sobre la 4? Haremos las 6, Auxi. La 6. La 9, Auxi. Ya, primero la 6, ¿no? Después la 9. ¿Ya? Dijo el estimado la 6. Ya, la 6. Después la 9. Ya, después vayan viendo cuál. De la, solamente tengo esa fotito, nada más, no tengo los demás. Ya, sigamos. Ahora sí, la sala está vacía, ¿no? 7, faltan 3. Ya deben estar por mí escuchando la transmisión de nuestro estimado. Ya. La 6. A ver, e elevado a x por y diferencial de y igual. Ah, no, menos. Ah, si es menos, lo puedo elevar al otro lado, ¿no? No pasa nada, y así igual entonces pondremos e elevado a menos y más e elevado a 2x menos y diferencial de y. Listo. Ya. Aquí les voy a... ya, diferencial de x, gracias, perdón. La diferencial de x.
Listo. Ya. Bien, entonces otra vez en esta parte voy a aplicar teoría de exponentes, ¿no? Teoría de exponentes, ¿ya? Gracias a eso, ¿no? Entonces aquí copiaremos nomás, ¿no? X por Y, diferencial de Y. Voy a tener esto, 1 sobre E elevado a Y, más, esto voy a tener E elevado a 2X sobre E elevado a Y por diferencial de X, ¿no? Entonces ahí como que el primer ejercicio lo que hicimos, tenemos que multiplicar, ¿no? Por los coeficientes que no dependen de la variable. Entonces, multiplicando eso, va a ser Y E elevado a Y, diferencial de Y igual. Esto lo contrario tendría que ser, ¿no? Entonces eso va a ser, ya mejor aquí vamos a colocar ya, E elevado a menos X, va a ser, ¿no? 1 más E elevado a 2X por diferencial de X. Entonces aquí puedo hacer todavía un poquito de álgebra. Va a ser E elevado a menos X. Bueno, aquí ya nos estamos rayando, ¿no? Ya no importa. ¿Ya? Más E elevado a X simplemente. Cerramos diferencial de X, ¿no? Entonces aquí está integral. Integral. Listo. Por ejemplo, lo pueden hacer esto por partes o directamente pueden aplicarlo en la tabla, ¿no? Pero como en este caso creo que la gran mayoría no tiene tabla, la vamos a hacer por partes, ¿no? Lo haremos por partes. ¿Sí? U lo vamos a llamar a Y y dB lo vamos a llamar a E elevado a Y por diferencial de Y. Derivada de U es igual a, esto es 1, entonces por diferencial de Y. Integral es la misma. Continuamos a este lado. Bien. Entonces va a ser Y por E elevado a Y menos la integral esto por esto, ¿no? B de U. Entonces va a ser solamente E elevado a Y por diferencial de Y. Mientras el otro es una integral inmediata, menos E elevado a menos X más E elevado a X y la constante. Terminamos de integrar. Si quieren lo pueden ordenarlo por el signo. Listo, esa sería nuestra respuesta, estimados. Tal vez hay alguna pregunta. Sí. Dime. La solución final, el E a la Y está multiplicado por DY todavía. Ah, la macana. Pues sí, esto, ¿no? Esto aquí. Gracias por la observación, ¿no? Si no, ya me hubiera tirado, ya. Vamos a corregirlo entonces, ¿ya? Y así, me olvidé quitarlo, ¿no? E elevado a Y, entonces aquí solamente va a ser E elevado a Y. Listo, gracias. Ahora sí, ¿no? ¿Preguntas tal vez? Nada, ya, seguimos, la 9. ¿O alguien tenía más antes alguna duda de algún ejercicio antes de la 9? Nadie, ¿no? Ya, entonces directo vamos a la 9. Ya, la 9. Ya, dice, a ver, 2R menos 1. Sobre T. Diferencial de R. Más, otra vez fraccioncito. Numerador es R menos 2R cuadrado. Sobre
t cuadrado menos 1 y por diferencia de t igual a 0, ¿no? Sí. Pero aquí creo que nos da condición, así nos da condición. Dice hay que calcular la constante o la función hay que calcular que pasa por este punto, ¿no? T vale 2 y R vale 4. Listo. Ya. Obviamente va a ser separable, ¿no? Va a ser separable. Ya sabemos que va a ser separable, ¿no? Ya. Entonces, se va a multiplicar, ¿no? Mira, por ejemplo, esta parte no depende de R. Digo, sí, perdón. Ahí voy a multiplicar por 1 sobre R menos 2R. Eso es lo que vamos a notar, ¿no? R, perdón, R cuadrado. ¿Eh? Y esto tampoco depende, ¿no? Entonces esto tengo que multiplicarlo, ¿no? Ahí va a ser, en vez de 1, esto pueden cambiarlo por T, ¿no? Y así se va a volver separable. Ya, entonces, haciendo ese truco, vamos a tener 2R menos 1 sobre R, aquí estoy haciendo, perdón, R menos 2R cuadrado de R, más tenemos ahí T cuadrado menos 1, diferencial de T, ¿no? Igual a 0. Bien, integral, ¿no? Integral, ¿no? Ahora haciendo cuenta en esta parte, se puede hacer algo de álgebra, ¿no? Algo de álgebra, ¿no? Como que somos de ingeniería, la mayoría se da cuenta qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque si voy a factorizar del denominador algo y se va a poder simplificar. ¿No ves? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dicen? Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, todos esos trucos nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Entonces, esa es la trampita que puso, ¿no? Porque alguien va a querer hacer cambio de variable, pues se va a rayar, ¿no ve? Pero porque más antes se puede simplificar, entonces es el truco, ¿ya? Entonces, vamos a factorizar entonces, ¿ya? Factoricemos. Numerador lo vamos a mantener, ¿ya? 2R menos 1. Entonces, ¿qué voy a factorizar del denominador? ¿Qué dicen? ¿Qué factorizamos? Menos R. Exacto, menos R. Y ahí voy a tener ¿qué? Voy a tener 2R menos 1, ¿no ve? Listo, ya está. Y esta parte copiaré. Y ya lo han debido terminar, ¿no? Sencillito. Aquí copiaremos. Después vamos a hacer cambio de variable, obviamente aquí. T igual a... Es constante directamente, ¿no? Ya lo vamos a integrar. Entonces, obviamente aquí lo van a simplificar, ¿no? ¿Esto qué es? Simplificación, ahí estaba el truco, ¿no? Listo. Y va a quedar simplemente 1 sobre, menos 1 sobre R. Y entonces esa integral, ¿a qué va a ser igual? A ver, díganme. Logaritmo natural de N menos logaritmo natural de R. Exacto. ¿Y esto qué va a ser? Cambio de variable, su derivada está ahí. ¿Qué va a ser? Porque si gustan lo pueden hacer, ¿no? Así. 2, que le va a faltar, porque si derivan esto va a ser 2t. Entonces esto van a ser 1 medio, ¿no ve? Lo pueden hacer. Entonces va a ser 1 medio. El logaritmo natural de t cuadrado menos 1. Excelente, eso es. Y la constante. Ahí sería eso todos. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, tal vez, estimados? Ah, no. Nos falta, ¿no? Hay que encontrar la constante, ¿no? Ya. A ver, tal vez, ¿no? Que podríamos haber hecho propiedades. Sí, ¿no? Propiedades primero haremos. Vamos a multiplicar por 2, ¿ya? Por 2 a todo. Y así vamos a tener. Voy a ordenar incluso. Logaritmo natural t cuadrado menos 1
menos 2, logaritmo natural, R. Y esto va a ser 2 veces C, pero 2 veces sigue siendo otra constante, en que lo podemos colocar de mayúsculo. Y pues vamos a aplicar propiedad de logaritmos, ¿no? Además, ya saben que este tipazo va a subir como exponente, ¿no ve? Y va a haber una diferencia, entonces cuando es diferencia creo que es cociente de argumentos, ¿no? Entonces es lo que vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces gracias a esa propiedad vamos a tener logaritmo de t cuadrado menos 1 sobre r cuadrado, ¿no? Igual a una constante. Aplicando exponencial en ambos lados, vamos a tener solamente t cuadrado menos 1 sobre r cuadrado igual a la constante, ¿no? Porque aquí va a ser e elevado a c, e elevado a c sigue siendo otra constante, ¿no? Pueden cambiarlo si gustan. No sé, más mayúscula, no sé, ¿ya? Así, podríamos aplicarlo aquí directamente, ¿no? Las condiciones iniciales, ya las condiciones iniciales. Ojo, en esta parte, esto podríamos traducirlo así, ¿no? T vale 2, ¿no? Y R vale 4. Eso simplemente, ¿no? Entonces, T vale 2. Aquí 2 al cuadrado va a ser 4. Menos 1 va a ser 3, ¿no? Entonces aquí, arriba 3. R vale 4. 4 al cuadrado va a ser 16. Eso sería el valor de la constante, ¿ya? Entonces ya tenemos y simplemente reemplazamos, eso sería la respuesta final. ¿No? Entonces, respuesta final va a ser, incluso, ¿no? Así escribiremos. T cuadrado menos 1 igual. Constante vale 3 sobre 16. Y esto R cuadrado, ¿no? Ahí lo dejaremos. O lo pueden traerles de este a multiplicarlo, ¿no? Que es lo mismo, ¿ya? O pueden escribirlo así, ¿no? 16, perdón, T cuadrado menos 16 igual 3R cuadrado. Listo. Ahí lo dejaremos. ¿Preguntas? Nada, ¿no? Ya, sigamos entonces. Solamente me llegó esa página, no sé cuál más quisieran resolver, estimados. La 7, Inge. Ya, las 7, ya, las 7. Ahora van a tener tarea, ¿no? Todo lo que es la parte separable y reducible a separable, háganlo. Y entre mañana, y así en la tarde de la clase van a poder preguntar, ¿no? Porque no han podido, ¿ya? Entonces, tendría sentido la clase de la tarde, ¿no? Porque van a preguntar lo que no han podido, ¿ya? Bien, las 7. O sí, Dime, la constante no tenía que ser con logaritmo igual para poder despejar. ¿cuál? Cuando ¿Esto? hayas la ecuación, ¿Es- es menos logaritmo de r más 1/2 del logaritmo de t al cuadrado menos 1 igual al logaritmo de c. Esto que estoy marcando, por eso, ¿eh? Antes de despejar la c no tenía que estar como logaritmo de c, para así poner... Sí, lo puedes colocarlo tú, por ejemplo, este C, puedes colocarlo, no sé, como tú quieras, ¿no? Puede ser E elevado a C, puede seguir siendo constante o logaritmo natural de C, que es lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, para explicar qué es lo que hice, mentalmente lo hice exponencial en ambos lados, ¿no? Exponencial, entonces en ese caso solamente se copia este título, ¿no ve? Y aquí también exponencial, ¿no ve? E elevado a C sigue siendo otra constante, ¿no? Eso es lo que hice. No sé si está de acuerdo, mi estimado. Sí, está bien. ¿No ve? Gracias. ¿Ya? Claro, tú puedes colocarlo como tú dices, para hacerlo más rápido el proceso, tú lo puedes llamarlo logaritmo natural de C. Sigue siendo otra constante, no conoces si lo válido sería eso, y llegas al mismo, ¿no? Sí, gracias. Ya.
Sigamos entonces. Claro, es artificio ya conocemos, entonces puedes aplicar, ¿no? Puedes aplicar. Ya, las 7 me ha dicho, ¿no? Mi estimado. A ver, ¿dónde está las 7 ahora? Ya, las 7. Diferencial de Y, diferencial de X igual. Ya, tenemos X por Y menos 3Y más X y menos 3. Denominador X por Y más 2Y. De alguien se prendió su cámara, no lo haga. Por ejemplo, en una clase de anterior vez pasó, cosa que no quería ver, hemos visto casi todos los que estuvimos pasando clase y ya tengan mucho cuidado con su cámara. Por ejemplo, me imagino algunos ahorita deben estar en pareja, ¿no? Claro, se les entiende, pero tengan mucho cuidado con su cámara, ¿ya? A ver. Cuando yo comparto la pantalla, se han hecho alguna vez, y lo primero que me aparece es a mí a un lateral, la que ha prendido su cámara, ¿no? Entonces se ve, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Y además están grabando, hasta en el video van a salir, ¿no? Se van a volver famosos. Ya. A ver, sugerencia en esta parte, estimados. Tiene que ver, ¿no? Alguna sugerencia, tiene que ver. Es separable, obviamente. Factorizar. Exacto. Ya voy a apagar sus cámaras, ¿ya? Porque aquí me aparece, pues, a mí. ¿Quién es? MC, dice, ¿no? Ahí está. Gracias. Ya. Factorizar. Factor común por agrupación, lo que conocíamos, ¿no? Factor común por agrupación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recordar, ¿no? Factor común por agrupación. Entonces, factorizo. Aquí voy a factorizar Y. Me va a quedar X menos 3. Pues aquí no me queda nada más. Lo voy a agrupar nada más. X menos 3. Denominador lo mismo. En esta parte voy a factorizar Y. Me va a quedar X más 2. Y aquí voy a factorizar un signo menos, ¿no? Y así voy a tener X más 2. ¿No? Factor común por agrupación. Ahora nuevamente factor común. Y después ya lo van a ver que es separado. Ya, factorizamos, ¿no? Entonces, factor común es X menos 3. Y me va a quedar Y más 1. Denominador X más 2 voy a factorizar. Me va a quedar Y menos 1. Listo. Y separamos. Va a ser Y menos 1 sobre Y más 1. Diferencial de Y igual. X menos 3, perdón. X más 2. Diferencial de X. Ya, listo. Bien, a veces tenemos mucha dificultad en estas integrales, ¿no? Mira, por ejemplo, el primer ejercicio que aclaré las dudas, ¿no? Esto era, ¿no? De este tipo era, de este tipo. ¿Por qué razón? Porque tenía el grado, era el mismo y era el mismo en el denominador, ¿no? ¿Qué pasa aquí lo mismo, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones pueden hacer de muchas formas, ¿ya? Una forma es lo que hemos aprendido en cálculo, ¿no? Es divisiones, ¿ya? Hace rato he hecho por un artificio, ahora lo vamos a hacer por divisiones. Vamos a hacer divisiones. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho? Simplemente dividimos, ¿no? Como sabemos hacer, voy a dividir Y menos 1. Voy a dividir entre Y más 1. O lo hacen en el artificio que he hecho, es lo mismo, ¿ya? Entonces, obviamente va a ser A1, ¿no? A1. Multiplico, ¿no? Entonces aquí va a ser menos Y. ¿No ve? Aquí va a ser menos 1, ¿no ve? Y pues esto se cancelaría, ¿no? Vamos a hacer con otro color. Esto se cancela, que va a ser 0. Entonces esto va a ser menos 2.
¿No ve? Entonces, prácticamente, en vez de escribir, aquí sí te voy a escribir al ladito, ¿ya? A ver, con este color sí te voy a escribir. En vez de escribir y menos 1 sobre y más 1, igual a qué va a ser, primero se escribe el cociente, ¿no ve? Cociente, ahí está, cociente 1. Ahora decimos más. Arriba va el residuo, ¿no? Que va a ser menos 2, ¿no ve? Sobre el mismo dividendo, que va a ser y más 1, ¿no? Eso es. O directamente aquí pueden hacer ley de signos ustedes, ¿no? Entonces directamente pueden escribirlo menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no ve? Estimados. Sí. Ya. Entonces, eso lo pueden hacer también, ¿ya? Entonces, lo mismo vamos a hacer el otrito, lo mismo. Voy a dividirlo, ¿ya? Lo mismo voy a hacer. Tendré que dividir, ¿no? Entonces, x menos 3 voy a dividir entre x más 2. Lo mismo. Yo sé que va a ser entre 1, ¿no? Porque esto entre esto es 1, pues, ¿no? Por esto mismo, ¿no? O sea, aquí va a ser menos x, ¿no? Esto va a ser menos, más 2, viene con signo menos 2. Lo mismo, ¿no? Vamos a sumar, ¿no? Entonces vamos a cancelarlo, esta parte. A ver, esto se cancela. Esto va a ser menos 5. Entonces, en vez de escribir, y aquí voy a tendría que volver a reescribirlo, ¿ya? En vez de escribir x menos 3, es lo que hemos hecho en cálculo 1, sobre x más 2. Primero se escribe el cociente es 1. Luego, más dice, ¿no? Residuo sobre el mismo dividendo, ¿no? Digo, divisor. Entonces, en esta podemos hacer ley de signos, ¿no? Va a ser menos también, ¿no? 5 sobre x más 2. Listo. Entonces, vamos a volver a reescribir, pero con las integrales, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a continuar, ¿ya? Integral. Entonces, todo esto allí está, ¿no? Esto va a decir 1 menos 2 sobre y más 1. Diferencial de y igual. Integral, esta parte lo mismo, ¿no? 1 menos 5 sobre x más 2. Diferencial de x. Integramos y termino ahí. Vamos a escribir con color pinky. Esto va a ser y menos 2 logaritmo natural de y más 1 igual x menos 5 logaritmo natural de x más 2. Y la constante no importa, la derecha o la izquierda. ¿Preguntas, estimados? Termina ahí el ejercicio. ¿Preguntas? No sé por qué son tan calladitos. Aunque sí, cuando hacemos la división, siempre va a ir con negativo para ¿A dividir. dónde? Al hacer la división, ha dividido por 1 y ha ido con negativo, ahí ha restado. Ya, claro, porque vean la división en colegio hacíamos esto, ¿no? Sé que aquí es más y aquí es más. Más por más es más, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Creo- Y aquí le traes con signo cambiado, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, Auxi, gracias. ¿Sí? Entonces aquí mira, 1 por 1 era 1, pero más por más es más. Y a este lado viene con signo cambiadito, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo, estimado? Sí, Auxi, todo bien. Ya, eso es lo que hemos hecho, ¿ya? ¿Alguien tiene otra preguntita, tal vez? Todo claro, Auxi. Ya, listo, seguimos entonces. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas sobre esa fotito que me ha mandado de esa página. No lo tengo todavía los demás, o ya me mandó. No me mandó. ¿Alguno de ellos más, tal vez, estimados? Solamente tengo de 1 al 10, nada más. Solo son esos 10, Auxi. ¿No hay más?
No. Ya. ¿Qué tal está el libro? Toda una belleza está. ¿Cómo lo han visto? Bonito debe estar, ¿no? Porque mirad, lo habían hecho en látex. Bien, entonces, quedaríamos aquí, estimados. No sé si tienen alguna pregunta, consulta tal vez, no sé, pregunten. Todo claro, Auxi. No hay más dudas entonces. Mañana estaríamos viéndonos entonces, ¿no? Sí.